Es maestro en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él es profesor en la Escuela Superior de Cómputo también. Está adscrito al área de Ciencias Sociales. Imparte las materias de Ingeniería, Ética y Sociedad. Sus líneas de investigación son la historia de la ciencia y la tecnología, historia social y cultural. Es fundador y director de la revista Navegando, coordinador general del proyecto editorial académico Los Historiadores y la Historia para el Siglo XXI. Es autor de diversos artículos académicos sobre historia, ciencia, tecnología y sociedad que se encuentran en repositorios y espacios académicos digitales y que ustedes pueden buscar y consultar. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, miembro de la Sociedad Mexicana de Computación en Educación. Ha publicado y contribuido de manera colectiva a libros académicos y bueno, su obra se centra en la interrelación entre la sociedad, la ciencia y la tecnología. El maestro, como ya lo mencioné, es historiador mexicano especializado en la historia de la ciencia y la tecnología y bueno, lo dejamos con ustedes para que lo escuchen. Adelante, maestro. Hola. Aléjate de la bocina. Muy buenas tardes. Algunos de ustedes sí ya me conocen, he sido su maestro, ya saben de cuáles son los temas que trabajo, a los que me dedico. Como decía la maestra, la materia que principalmente he impartido en nuestra escuela es la de Ingeniería Ética y Sociedad para los compañeros de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la de Ingeniería Ética y Sociedad para los de Inteligencia Artificial. Ya tengo muchos años trabajando esto y saben que me dedico ahora, en esta etapa de mi vida académica, a la parte que tiene que ver con la historia de la ciencia y la tecnología, principalmente partiendo de un viejo proyecto ya que tiene que ver con los enciclopedistas franceses, que fue la primera gran enciclopedia que hubo en el mundo y que es como Wikipedia, pero más chiquito, ¿no? Y que fue el primer libro o de los primeros libros que se editaron a nivel mundial que trataban de compilar todo el conocimiento. Eso es a lo que me dedico últimamente. Y cuando me invitaron a dar esta plática, pensé en cuál sería el tema que de alguna manera se adecuaría a lo que ustedes están hablando sobre este 7º foro de liderazgo. Y bueno, decía yo qué tengo que hacer en ese foro de liderazgo. Y me puse a pensarlo y llegué a unas ciertas conclusiones que tienen que ver con que es necesario que ustedes sepan en dónde están parados en este presente, en este siglo XXI, pero que sepan el pasado, que sepan qué hubo antes de estar aquí. Y no solo ustedes, sino en general. Y no solo esa parte, sino que también necesitamos saber que estamos aquí, necesitamos saber qué pasó antes, pero para saber qué. Una de las características de la ciencia en el siglo XXI es la predicción. Muchas de las cosas que nosotros como académicos, como científicos, predecimos. Y entonces, como parte de esa predicción, es qué nosotros creemos que puede pasar en un futuro. Muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo actualmente fueron pensadas hace mucho tiempo por otras personas. En mi curso, los que han tomado mi curso, se han de acordar de un libro que se llama El universo en un calcetín, donde les hablé de una publicación de un tipo que escribió, el primero que escribió sobre ciencia ficción, donde hablaba de un imaginario donde había una computadora, había una imagen satelital, había muchas cosas que todavía ni siquiera pensábamos. Este libro fue descubierto por un astrofísico del Museo Universum, que es el director actual de la revista de Cómo Ves, y este cuate encontró ese libro y lo trajo y lo publicó y lo difundió aquí. Y yo se lo doy a mis alumnos para que lo lean. Es un pequeño extracto que se llama así, El universo en un calcetín, donde habla de Forrester, es el personaje del libro, donde habla de esto que sucedió antes. Entonces, nosotros, ¿por qué imaginamos esto? ¿Por qué nos ponemos a pensar, a reflexionar en todas estas cosas que ya pasaron? Pareciera ser que no es importante, y yo lo que les digo mucho a mis alumnos, no olvidemos que somos producto de la época que nos ha tocado vivir. A ustedes les tocó esta, donde el desarrollo científico tecnológico
va súper disparado, va a pasos muy rápidos. Si nosotros nos ponemos a pensar en acontecimientos del pasado que han sido sumamente importantes, nos daremos cuenta que los lapsos de tiempo eran muy largos, y ahora, en los últimos años, las cosas van mucho más rápido. Y por eso digo que no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor. Seguramente han escuchado la frase, han escuchado a sus abuelos, a sus papás decir que en la época que ellos vivieron eran así las cosas. Pues sí, eran así, pero ahora son así, de una manera diferente, y tenemos que entender. Yo les hablo mucho a mis alumnos de lo que yo he llamado el darwinismo tecnológico. ¿Qué quiere decir el darwinismo tecnológico? Quiere decir que o nos adaptamos a la temporada, a la época que estamos viviendo, o quedamos fuera, y más en el ámbito académico. Si ustedes se ponen a pensar en la cantidad de profesionistas que hay en nuestro país, ¿saben cuántos habitantes hay en nuestro país? Poco más de 130 millones de habitantes. ¿Sabes cuántos tienen un teléfono celular como el que todos traemos? 96 millones. Y esos 96 millones utilizan no solo un aparato, sino tienen hasta 2 o 3 aparatos. O sea, todos esos datos estadísticos que les estoy comentando finalmente nos sirven para que reflexionemos en algo que yo he tratado de trabajar en mi presentación, que tiene que ver con la memoria. Dice Umberto Eco, un lingüista ya fallecido, que escribió un libro muy bonito que se llama El nombre de la rosa. En uno de sus libros, uno de sus trabajos, nos dice que la memoria nos sirve, tiene dos funciones principales. Una es la de recordar la memoria, y la siguiente es la de clasificar, y nos sirve para esto. Nosotros, cuando hablamos de memoria e historia, muchas de las veces confundimos y pensamos que es lo mismo memoria e historia, y no. La historia es una disciplina, es una ciencia, como parte de las ciencias sociales, y lo que se encarga y es buscar también argumentos, a buscar elementos que le permitan de alguna manera desarrollarse como una disciplina más. Y la memoria es otra cosa. La memoria tiene que ver con el recuerdo, tiene que ver con lo que imaginamos, tiene que ver con muchas cosas más. Entonces mi ponencia va en ese sentido, y para eso hice una pequeña presentación, no muy larga, donde les hablo precisamente de este índice. ¿Está fallando? ¿Hacia la pantalla? ¿La pantalla? Sí, pero está tapado. Ya. Y este es el índice que les presento, memoria e historia, haciendo esa diferenciación entre lo que es la memoria y lo que es la historia, y para qué nos sirven esa memoria y esa historia. Bueno, yo creo que ya se me acabó la pila porque ya está. Toma. Bueno, ¿y para qué sirve eso? Y finalmente esa memoria y esa historia también nos sirven porque nos dan cuenta de algo que hemos llamado la identidad. Nosotros formamos parte de un país, formamos parte de una familia, y eso tiene y trata un poco como con esa identidad. Y bueno, un contexto, en este caso el contexto mexicano. Nada viene de la nada, todo viene de algo, y precisamente vamos a hablar un poquito sobre ese contexto. Y lo enfoqué hacia ustedes, los jóvenes y las tecnologías, cómo ustedes ven todo esto que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico de los últimos años. Les decía hace un rato que los tiempos han cambiado y las cosas van de una manera más acelerada, ¿sí? La siguiente, por favor. Y bueno, el objetivo del trabajo de alguna manera es analizar esa diferencia que hay entre memoria e historia en el caso de nuestro país, y en general también que estamos hablando de un proceso, o sea, las cosas tienen un contexto, tienen un proceso, y por eso damos cuenta de lo que tiene que ver con la memoria y lo que tiene que ver con la historia y su relación con los jóvenes, y cómo esas tecnologías han influenciado a las nuevas generaciones, y tenemos cosas que son positivas y cosas que son negativas, que finalmente nos van a dar cuenta de algo que hemos llamado también las oportunidades y los retos que tenemos en este siglo XXI. ¿Para qué hablar de historia? Finalmente es una de las áreas de las ciencias que se encarga de todo lo que tiene que ver con la investigación de la humanidad. El hombre es uno de los animales, formamos parte del reino animal, que nos diferenciamos de las otras especies porque pensamos, y eso fue lo que nos dio la posibilidad
de llegar a donde hemos llegado. ¿Sí me explico? Si quieren leer algo sobre eso, les he recomendado mucho a mis alumnos que lean al autor israelí Noah Harari Yuval en un libro que se llama De animales a dioses, cómo el hombre ha evolucionado y cómo logró llegar en donde está. Tiene más libros, ¿no? Pero uno de los más importantes es ese, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los retos de las ciencias sociales? Al igual que la filosofía, la historia siempre se pregunta ¿por qué? Y en ese por qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, es donde estriba la parte que tiene que ver con lo filosófico de las ciencias sociales, con lo filosófico de la historia. La gran mayoría de los científicos académicos de las ciencias duras pocas veces se pone a pensar en cuáles son los impactos positivos y negativos de lo que está haciendo, de lo que está investigando, y para eso sirven las otras ciencias, para cuestionar, para ver qué es lo que está pasando. La siguiente, por favor. Y entonces les decía, vamos a distinguir qué es la memoria. Vamos a distinguir qué es la memoria. Es un conjunto de recuerdos del pasado. Sí, efectivamente, si ustedes se ponen a pensar, más bien se ponen a platicar en algún momento con sus abuelitos, con sus tíos, con sus papás, se van a dar cuenta que mucho de lo que ellos han vivido nos lo han transmitido. Y esa transmisión ha sido de generación en generación, y eso es parte de la memoria colectiva. Hay experiencias de nosotros mismos, de esas mismas experiencias que ellos nos han transmitido y que nosotros vamos a seguir reproduciendo. Y se dice que hay una construcción social. Se dice que hay una construcción social de todo eso que tiene que ver con la memoria. ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué hablamos de esa construcción social? Nosotros somos seres humanos que no podemos vivir aislados, necesariamente necesitamos de otros seres humanos para poder desarrollar muchas de las cosas que tienen que ver con esa sociabilidad. Ustedes seguramente se acuerdan y tienen un recuerdo muy presente de lo que fue la pandemia. Les tocó vivir, les tocó sufrir la pandemia y les tocó vivir todo eso que aconteció en esos momentos. ¿Y qué pasó con mucha gente que vivió la pandemia y que no iba a la escuela? Entonces, estamos hablando de que hay nuevos problemas que nos están planteando esta evolución del hombre y que no hemos sabido resolver, ni sabemos todavía cómo podremos resolverlos, porque van surgiendo otro tipo de problemas. Por eso mi insistencia que no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor y que somos producto de la época que estamos viviendo, y por eso hablamos de un darwinismo tecnológico, de todas aquellas generaciones que no se involucran, que no han pensado en la posibilidad de incorporarse a todo esto y que han quedado en el olvido, que han quedado rebasados porque esto va de alguna manera muy rápido. Si nos ponemos a pensar en cuándo fue la primera revolución científico-tecnológica del mundo, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, y después de la Tercera Revolución Científico-Tecnológica, donde estamos hablando ya de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero fíjense, hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación, y mucho de lo que tiene que ver con la comunicación lo hemos olvidado, o lo hemos rebasado, o lo hemos visto de otra manera. Ya no es lo mismo. Son emblemáticas, significativas las imágenes que hemos encontrado en el internet, navegando en la red, donde vemos a la familia que antes uno de los principales espacios de convivencia de la familia era el comedor. ¿Y qué pasó con el comedor? Ya no es ese espacio. Ya no es ese espacio, y se sigue haciendo otras cosas que antes no se hacían, cada uno con su dispositivo móvil haciendo lo que, quién sabe qué hará, ¿no? O cuando viajábamos en el transporte, ustedes seguramente lo viven, cuando vamos en el metro, en el pecero, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la gente va metida en su teléfono, o jugando, o en las redes sociales. ¿A cuántos ven en el metro que lleva un libro, que esté leyendo un libro, un periódico, una revista? Nadie. Y estamos hablando de todos estos nuevos fenómenos, de todos estos impactos que de alguna manera tienen que ver y se relacionan con este presente. E insisto, la memoria es un conjunto de recuerdos, de experiencias que una persona o grupo conserva del pasado. Pero insisto, no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor, y que tenemos que adaptarnos a la época que estamos viviendo. Y hay memoria individual y hay memoria colectiva. Eso también es sumamente importante. La siguiente, por favor.
Uno de los autores que consulté para trabajar esta parte que tiene que ver con la memoria y la historia es Holbach. Holbach nos habla que dice que está esta memoria individual y que forma parte de cada uno de nosotros, pero que le hemos adquirido producto de otras memorias, de otras personas, de otras gentes. Y es cuando él se refiere a que se construye en grupos sociales. Nosotros somos una comunidad. La escuela superior de cómputo es una comunidad, y si ustedes se han dado cuenta, muchos de ustedes ya son de quinto, séptimo, y si se darán cuenta que todo lo que tenía que ver con su vida social anterior se centraba principalmente en el barrio donde vivían, en el edificio, con sus compañeros que jugaban fútbol, y a esos compañeros ya no los vemos seguido, y a quienes vemos, al que tenemos a un lado ahora de nosotros. ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo con él y de alguna manera vamos construyendo otro tipo de memoria, otro tipo de relaciones sociales. Y les decía, bueno, en la familia, en la comunidad, es donde vamos desarrollando esa memoria colectiva y forma parte de nuestra identidad. Somos mexicanos, somos de la Escuela Superior de Cómputo, somos del Politécnico, y si ustedes se dan cuenta, también esto forma parte de esa identidad, de ese simbolismo que nos vamos transmitiendo de generación en generación. ¿A poco no? La gran mayoría de ustedes tienen una playera, una chamarra, un llavero, algo que de alguna manera significa en la institución que estamos estudiando, en el Politécnico o en la Escuela Superior de Cómputo, y eso nos va dando identidad y la compartimos con todos los demás que forman ahora nuestra comunidad. La siguiente, por favor. Uno de los ejemplos que quería manejar, ustedes seguramente han pasado muchas veces, cientos de veces por la explanada, han visto que hay ¿cómo se llama lo que enterraron? La cápsula del tiempo. ¿Han visto la cápsula del tiempo? Que enterraron en uno de los foros de liderazgo en el 2019 y que se va a desenterrar en el 2030. Ya no vamos a estar nosotros, la gran mayoría ya no vamos a estar aquí, pero ¿y saben qué hay ahí? Y forma parte de esta memoria, y ese es parte del simbolismo, y nos damos cuenta que lo vamos perdiendo. ¿Ustedes sabían que está ahí? ¿La han visto? A un lado del asta, del lado derecho, para acá, ahí en el piso está, y hay una plaquita, y está la cápsula del tiempo. ¿Sí saben lo que es una cápsula del tiempo? Y ahí está, y hay un CD, hay una cinta, hay libros, hay fotos, que los compañeros de aquella generación del 2019 y su maestro, creo que fue Jorge, ¿no? Y Monse. Jorge y la maestra Montserrat Pérez Vera son los que hicieron esta iniciativa de enterrar una cápsula del tiempo que se va a desenterrar en el 2030, y ahí está la fecha, en la plaquita dice. Pero no nos damos cuenta, y es precisamente a donde voy a llegar al final de la presentación. La siguiente, por favor. Y bueno, hablamos de este tipo de memoria colectiva. Traté de que las imágenes de alguna manera se relacionaran con lo que estoy diciendo. Ustedes, si se recuerdan esa imagen, ¿no? Esa imagen es del sismo del 85, de 1985. Y después recuerdan que justo en el 2017 fue el mismo día, el siguiente temblor, que fue muy fuerte, el 19 de septiembre, ¿sí? Sí, ¿verdad? Entonces, hablamos de esa parte, y si nosotros no tenemos la historia, si no tenemos la memoria, todas esas cosas se van a quedar en el olvido, todas esas cosas se van a perder. Entonces, hablamos de muchas cosas que tienen que ver cómo nosotros preservamos esa memoria, cómo de alguna manera construimos esa memoria y vamos dando cuenta de ella. Y tenemos muchas tradiciones culturales, acabamos de vivir unas y vamos a vivir otras recientemente, ¿no? En mayo, ¿no? Entonces, hablamos de todas esas tradiciones culturales. Hemos hablado seguramente en algún momento de la fiesta de los muertos, ¿no? Cómo en nuestro país, de alguna manera, esa tradición cultural nos ha marcado, ¿no? Y nos la transmiten nuestros abuelitos
y nosotros, nuestros papás, y nosotros a nuestros hijos, y así sucesivamente, y forma parte de esa memoria colectiva, que efectivamente hay una historia de todo eso, ¿no? Pero esa es otra cosa también que se relaciona con esta memoria, ¿no? Las fiestas patronales, ¿no? Todos seguramente vivimos en algún barrio de la Ciudad de México y hay alguna fiesta patronal, alguna fiesta de la localidad, alguna fiesta de la iglesia. Y tenemos las conmemoraciones históricas, y por eso les decía lo de mayo, ¿no? Tenemos el 1 de mayo, el 5 de mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de esa memoria colectiva que construimos todos los días y que de alguna manera nos va marcando y nos va dando cierta identidad. La que sigue, por favor. Y bueno, la historia, ¿qué es la historia? La historia es una disciplina social que estudia el pasado de una manera crítica. Analiza hechos, procesos y cambios sociales usando fuentes y métodos. Es una ciencia, aunque muchos no la consideran ciencia. El único problema que tiene la historia es que lo que dice o que hace no lo puede comprobar. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con esa interpretación del pasado. ¿Por qué creen ustedes que se escriben tantos y tantos libros de la Revolución Mexicana, que es un acontecimiento de 1910 y que ya tiene mucho tiempo que pasó y se siguen escribiendo aún hoy en día muchos libros sobre historia mexicana, sobre la historia de la Revolución Mexicana? Pues porque hay interpretaciones. No pensamos todo lo mismo, ni tenemos la misma idea de las cosas, y por eso hay interpretaciones. Es algo que tiene que ver con algo que los lingüistas le llaman la hermenéutica, que es la interpretación de los textos, y tenemos una idea de lo que puede ser y lo que significa para nosotros un texto. Y bueno, la historia es eso, ¿no? Tiene que hacer una comprensión de los procesos sociales. La que sigue, por favor. Otro de los autores que consulté es Pierre Nora, que precisamente nos habla de que la memoria es un vínculo vivido con el presente, y nos dice que la memoria es viva y cambiante, es dinámica y se construye pensando en el pasado, pensando en el presente, pero para vislumbrar de alguna manera el futuro. No quiere decir que tenga una bola mágica y nos diga el futuro va a ser así, no, pero por eso es una característica de las ciencias en general en el siglo XXI que hacemos predicciones. Nosotros vivimos la pandemia, como decía hace un rato. Mucho de lo que tiene que ver con la pandemia y con las investigaciones científicas que han hecho los que se encargan de estas áreas disciplinarias de los virus, las bacterias, todas esas cosas, nos han dicho que esto del coronavirus, del COVID, no ha terminado y que hay algo más adelante. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos de esa predicción que hace la ciencia, no tiene la bola mágica, la ciencia, pero sabe y predice que pasan cosas. Mucho de lo que tiene que ver, por ejemplo, con las estaciones del año, antes eran muy marcadas, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y había fechas específicas. ¿Cuándo habían ustedes visto que nevara o que cayeran esas tormentas que han caído torrenciales con granizo en primavera? Nunca. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con toda esta parte que es lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Y cómo se ha modificado y cómo han cambiado las cosas. Hay un académico, es rector de la Universidad Nicolaita, Salvador Jara, que escribió un libro sobre la incertidumbre y nos dice que ya no hay certezas, que lo que antes teníamos por seguro y que iba a suceder de esa manera, que ya no, que ya se acabó, que nos hemos acabado esas certezas y que son pocas. Entonces nos habla de una incertidumbre de lo que puede ser el futuro, pero también nos dice que el desarrollo de la ciencia y la tecnología nos han permitido saber con
memoria, de los lugares que tienen memoria. Pero al igual que hay estos lugares, como esa biblioteca, hay monumentos, hay museos, hay archivos y hay fechas, por supuesto, ¿no?, que también nos dan cuenta y de la importancia de lo que es la memoria para nosotros los seres humanos. La siguiente, por favor. Bueno, y entramos a esta parte que tiene que ver con la tecnología, ¿no? La siguiente. La tecnología como un nuevo lugar de la memoria, y es donde yo hablo de las oportunidades y desafíos y pues cómo le hacemos. Ustedes tienen acceso a la información, tienen muchísimo, lo que antes no teníamos. Ahora cualquier cosa que quieras saber, le preguntas a tu celular y te da la respuesta a la IA, ¿no? Todo lo que queramos, todo. Ahí el problema, ¿cuál es? Todo lo que nos dicen es bueno, es verdadero. Y entonces, ¿qué tenemos que aprender? Ahí es esa. ¿Qué tenemos que aprender? Entonces tenemos que aprender a saber discernir, saber qué es de lo que todo lo que hay ahí realmente nos sirve. Ustedes por eso les hablaba de esta época que están viviendo. Dice Humberto Eco que actualmente hay mucho ruido en todo esto que tiene que ver con estas nuevas tecnologías. Sí hay mucha información, pero el que haya información no quiere decir que haya o se genere conocimiento. Esa es otra cosa. Tenemos el acceso a la información, ahora tenemos que aprender a discernir qué de todo eso es lo que nos sirve. De las redes sociales, de las plataformas, de los archivos en línea. ¿Por qué? Porque si no, vamos a dar todo por bueno y no es correcto. Entonces es cuando hablamos de esas oportunidades y desafíos que tenemos a partir de que hemos incorporado todas estas tecnologías a nuestra cotidianidad. Y eso es lo que no sabemos, precisamente. Y damos muchas cosas por bueno. Y hay problemas que hemos creado actualmente que no los teníamos antes, vamos. Por ejemplo, en el caso de los antropólogos sociales, esos se encargan del estudio del comportamiento de los seres humanos hoy en día. ¿Pero a qué se han dedicado? Principalmente se han dedicado a estudiar las comunidades indígenas y han dejado fuera los nuevos fenómenos económicos, políticos, sociales, culturales que están surgiendo a partir de que hemos incorporado estas tecnologías a nuestra cotidianidad, y entonces tenemos nuevos problemas y no sabemos cómo vamos a resolver todos esos nuevos problemas. Hace algunos años, junto con otros compañeros, parece ya un rato de años, unos 15, 20 años, presentamos un proyecto al CONACYT donde decíamos que el uso del teléfono celular se estaba convirtiendo en una epidemia, una enfermedad, y nos dijo el CONACYT, bueno, metimos el proyecto porque daban dinero para hacer la investigación, y fue rechazado el proyecto porque nos dijeron que no, que todavía no era considerado como una epidemia, que tenía que ser declarado clínicamente para poder ser, y nosotros decíamos que no, y no nos lo dieron. Y después, ¿de qué hablamos? Precisamente de ese impacto que tienen esas tecnologías en la cotidianidad de los seres humanos, y que sí se convirtió en algunos casos, por el uso del mismo teléfono celular, en un hábito, bueno o malo, no lo sabemos, pero que teníamos que haberlo estudiado. Y eso nos dijeron que en aquel entonces nos dijeron que no, pero hoy en día sí, y hemos tenido y hemos provocado otro tipo de problemas que es necesario que los antropólogos sociales incorporen a su quehacer. Necesitamos saber qué es lo que está pasando con la incorporación de estas tecnologías a nuestra cotidianidad. Y la siguiente, por favor. Y bueno, hablamos de los jóvenes y las tecnologías hoy, porque ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un acceso a la información inmediato. Todo vuela. Cualquier acontecimiento que nosotros imaginemos que sucede, ya está en las redes, ya está en los teléfonos, ya está en todas partes. Y tenemos un uso de la memoria digital. Vamos, ¿a qué voy? A esta parte que ustedes hablan mucho de esa parte que tiene que ver con la memoria de los dispositivos. Pero una cosa es la memoria de los dispositivos y otra cosa la de nosotros. Nosotros, ¿por qué recordamos?
Y es lo que les decía hace un rato de Humberto Eco, cuando nos sirve, que son dos factores determinantes de la memoria: recordar y seleccionar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya no podemos hacer uso indiscriminado de todo lo que nos dice o lo que aparece en estas tecnologías y darlo como bueno. Es necesario que de alguna manera sepamos cómo debemos de utilizarlo. Ya no se trata, y estoy de acuerdo, en prohibir o en negar la posibilidad o el impacto que tienen estas cosas en nuestra cotidianidad, sino se trata de ver cómo le hacemos para que de alguna manera sean utilizados de una mejor manera, de una mejor forma. Y yo creo que más en el caso de los alumnos de la Escuela Superior de Cómputo, estos tendrían que estar más metidos en esa parte. La gran mayoría de la población de nuestro país, por eso incluso les preguntaba hace rato si sabían cuántos millones de habitantes hay en nuestro país, que son un poco más de 130 millones de habitantes. A la gran mayoría de la población no le importa, le tiene sin cuidado, es más, ni sabe qué es lo que hay, ni de lo que estamos hablando. Decía una compañera de otra universidad que el mundo de los académicos es el mundo de la soledad, porque pensamos en las cosas que otros no están pensando, la gran mayoría de la población, y nos angustiamos y nos preocupamos. Y por eso se habla de esa parte. Si ustedes piensan en la cantidad de personas que hay tituladas en nuestro país, somos bien poquitos los que tienen una licenciatura, menos los que tienen una maestría, mucho menos los que tienen un doctorado. No hay más de 200,000 doctores en nuestro país. Imagínense de lo que estamos hablando cuando hablamos de esos 130,000 millones de habitantes que hay en nuestro país y que les tiene sin cuidado, les vale gorro. ¿Y quiénes son los que tienen que pensar en todos estos impactos, en todas estas oportunidades y desafíos? Nosotros, ustedes. Platíquenlo con sus hermanos, con sus primos, con sus papás, con sus abuelos. Y seguimos hablando de brechas digitales. ¿Qué piensa su abuelito de estas cosas? De que tiene que ir al cajero automático a sacar su dinero porque no quiere hacerlo por medio de los aparatos digitales. ¿A poco no es cierto? Tú házmelo, tú resuélvemelo. ¿Por qué? Porque no. Y por eso hay tanto fraude, y por eso hay tanto problema cuando incorporamos todas estas tecnologías a nuestra cotidianidad. La que sigue, por favor. Y entonces también tenemos los impactos negativos. Los impactos negativos de la tecnología. ¿Y a qué nos referimos? Que la información muchas de las veces está fragmentada. No nos dicen lo que realmente, o todo el contexto de lo que pasó, de lo que está pasando, y nos dan partes, nos dan fragmentos. Hay una falta del contexto histórico. Las cosas, nada viene de la nada, todo viene de algo, y hay un contexto. Y muchas de las veces vemos la información de una manera superficial. Hay un riesgo de estar desinformados. A pesar de que decimos que estamos informados, estamos desinformados. Y por eso también la imagen, que de alguna manera pues se relaciona o trata de relacionarse. Y les decía que esta parte, la que sigue, por favor, que tiene que ver con la identidad de nosotros, ¿no? Somos diferentes, a pesar de que nos parecemos mucho, somos diferentes, pero hay formas de reconocerse. No es solo verse en el espejo y decir, ese soy yo, qué guapo estoy, ¿no? Sino que tiene que ver también con quién soy yo. Y esas son las preguntas que nos hacemos desde las ciencias sociales. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Por qué piensas tú de esa manera y por qué piensa otro de otra manera? Y se relaciona con la memoria y con la historia. Y es cambiante. Y se construye a partir de la memoria y la historia. Pero se complejiza cuando incorporamos las tecnologías a todo este proceso. La que sigue, por favor. Y entonces decíamos, y hablamos de una diversidad cultural, y hablamos de memorias heredadas, y hablamos de experiencias contemporáneas y de reinterpretación del pasado. No basta ya con saber lo mínimo, sino que es necesario profundizar en lo que nosotros estamos buscando y de alguna manera buscar cuáles son esos desafíos, cuáles son esos retos que nos está planteando esa nueva problemática. Y también tenemos que tener cuidado. Usaba antes como ejemplo un caso de aquí de nuestra escuela, que cada que termina un semestre, un grupo de compañeros profesores nos reunimos y hacemos una comida,
y nos vamos a comer a algún lugar. Y decía un compañero profesor que ya era una tradición dentro de este grupo de profesores, y dice Eric Hobsbawm que para hacer una tradición necesitan pasar cientos de años para convertirse en una tradición, lo que es un evento que se hace cada año, que no pasa de 10, 15 años. Entonces se van construyendo con el pasado y se van construyendo a partir de esa memoria y de esa historia, pero que también hay tradiciones inventadas y nos las inventamos y van surgiendo otro tipo de tradiciones no fijas, ¿no?, que también se van incorporando a nuestra cotidianidad. No es lo mismo el Día de Muertos que el Halloween. Tienen contextos, tienen historias, tienen situaciones diferentes y de alguna manera tratamos de adaptarlas al presente. Entonces decíamos que las ciencias sociales en este siglo XXI tienen desafíos muy importantes. Tienen que hacer un análisis de esa memoria digital, porque así se la ha llamado actualmente, la memoria digital. Ya no es que ustedes tengan toda esa información en su cabeza, en su disco duro, sino que recurrimos a ella a partir de la incorporación de estas tecnologías a nuestra cotidianidad. Todos usamos el teléfono diario y que tenemos que tener pues un pensamiento crítico a lo que estamos viendo, a lo que estamos leyendo, a lo que estamos observando, a todos esos acontecimientos, y no dar todo por bueno. Tenemos que tener un rigor metodológico en nuestras cosas que hacemos y que desarrollamos y que investigamos, y de alguna manera tenemos que tener una formación ciudadana. No somos sujetos aislados, no somos entes aislados, somos sujetos sociales, necesitamos de otros, lo que le llaman la otredad. Necesitamos de los otros para poder desarrollarnos como sujetos, como personas sociales. Y tenemos desafíos actuales, tenemos lo que son los desafíos actuales, comprender ese pasado, porque ese pasado da cuenta de nuestro presente. Tenemos que tener el uso crítico de la tecnología, no nada más usarla por usarla, y de alguna manera estamos construyendo una identidad que ya no es la misma identidad que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres, sino que es otra identidad. Y tenemos que tener una educación histórica. Tenemos que tener una educación histórica y de alguna manera tenemos que acercarnos a los libros. La gran mayoría de la gente en nuestro país no lee. Y yo creo que no es solo un problema de nuestro país, yo creo que es un problema mundial. La gente ya no lee libros. Y también hay muchos trabajos al respecto, ¿no? Humberto Eco también escribió mucho sobre esto, si el libro físicamente iba a desaparecer o no. Él llega a la conclusión de que no, que es necesario, ¿no? Y bueno, va a haber quienes sí, de alguna manera, sigan o sigamos comprando libros y leyendo libros físicamente y no solamente los que aparecen en la red, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos esa parte que tiene que ver la relación entre la memoria y la historia y cómo influyen en el presente y cómo de alguna manera deben ser considerados para vislumbrar un mejor futuro. Tenemos el uso de la tecnología, pero como una herramienta, como una herramienta que también tiene oportunidades, pero también tiene riesgos, y tenemos que aprender a distinguir cuáles son esas oportunidades y cuáles son esos riesgos. Y los jóvenes, ustedes, son los personajes activos de todo este desarrollo científico y tecnológico que estamos viviendo, y más los alumnos de la Escuela Superior de Cómputo, porque son los que están más involucrados en esto. Ustedes les preguntan a un alumno de psicología, saben las cosas mínimas, ustedes saben qué es lo que tiene la entraña de todo ese uso de las tecnologías. Y las ciencias sociales son fundamentales y deben de relacionarse. Se ha hablado mucho de un dilema, de un conflicto entre las ciencias duras y las ciencias sociales. No existe tal conflicto, eso ya quedó superado hace mucho tiempo. Más bien deben trabajar juntas las ciencias duras y las ciencias sociales. Las ciencias sociales ven mucho de lo que las ciencias duras no ven, y eso tiene que ver con preguntas: el qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, por qué. Y eso es lo que trata de resolver las ciencias sociales. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Vamos a pedirles que planteen algunas preguntas, si tienen alguna duda. Vi que hay algunos jóvenes que estaban comentando entre ellos y quizás tienen alguna pregunta para el maestro Gumersindo.
Entonces, si son tan amables de plantear sus dudas, Ah, ya. o bien si quieren mencionar algún ejemplo o algo que agregar o que enriquecer a esta plática. Por allá tenemos. Por favor, gracias. Hola. Bueno, profesor, no sé si me recuerda. Sí, claro que sí. Pero justamente ahorita, centrándonos en esta parte de la juventud, bueno, creo que como sociedad mexicana actualmente estamos viviendo una situación un poco difícil respecto a esta parte de nosotros como jóvenes. ¿Y por qué lo planteo? El caso reciente de la balacera en Teotihuacán por un joven de 27 años. Anteriormente, el joven que asesinó a sus 2 profesoras en Michoacán, y anteriormente el caso del joven de CCH Sur, que igual tenía esa misma intención, ¿no? Entonces, junto con toda esta parte de tecnología y demás, yo sé que muchas veces hablamos de prevención y de situaciones que a lo mejor sobrepasan incluso en la escuela, ¿no? Que a lo mejor ya están muy inmiscuidos incluso en redes, pues sí, en sus mismos hogares. Entonces, mi pregunta sería, bueno, primeramente usted, con toda la experiencia que ya tiene al respecto en este campo, ¿qué opina al respecto de todas estas situaciones que se han presentado principalmente en jóvenes, y cómo ustedes, incluso como docentes, pueden o podrían aconsejar para que pues esto no se repita, ¿no? Porque al final del día lo que se busca es que no se repitan las tragedias, pero desgraciadamente creo que han sido hechos muy cercanos y que todos han tenido que ver con jóvenes. Sí, muy terrible esos 3 casos que mencionas. Yo creo que esta parte que tiene que ver con la descomposición social, la ausencia de valores, mucho de lo que tiene que ver con los valores se transmiten de generación en generación en la familia, y si una familia no transmite a los integrantes de la misma todos estos valores, pues va habiendo una ausencia, una carencia de esos valores. Yo creo que también tiene que ver con el crecimiento demográfico. Los poco más de 130 millones de habitantes que hay en nuestro país son muy importantes y significativos para atender esta problemática. Es de alguna manera una deshumanización lo que está pasando, y que tiene que ver con toda esta parte de cómo ha habido diferentes fenómenos sociales que no han sido atendidos lo suficientemente por los académicos, por los científicos que tendrían que encargarse de todas esas cuestiones, los psicólogos, los antropólogos, los psiquiatras, que no han atendido o no han profundizado en este tipo de investigaciones y de nuevos fenómenos sociales que están sucediéndose, porque de alguna manera nos hablan y nos dan cuenta de un acceso a información que tienen estos jóvenes que han cometido esos terribles delitos, que tiene que ver con esa relación en la familia, que tiene que ver con esos nuevos fenómenos que nos plantean el uso de las tecnologías y la ausencia de toda esta parte. No sé si me explique. Y tiene que ver también con esa parte de que escuchaba el otro día a uno de esos que leen las noticias en la televisión, que decía que este tipo de problemas, como los que mencionaste, no pasan en Suiza. Sí, la diferencia es que aquí son 130 millones de habitantes, Iztapalapa es más grande que Suiza, y estamos hablando de estos impactos. No podemos medir de esa manera, tenemos que medir en función de esa sociabilidad que hay, de ese gran fenómeno que tiene que ver con este crecimiento demográfico. ¿Qué es lo que está pasando con este crecimiento demográfico? Si nosotros nos ponemos a pensar en la población de nuestro país, hay el 30% de la población es adulto mayor, entendidos estos de 60 años en adelante, que estos se van a morir. Estamos hablando de poco más de 30 millones de habitantes que en los próximos años, según el INEGI, van a morir por alguna enfermedad, por vejez, por lo que sea. ¿Sí me explico? Y esta gran cantidad de infantes y de jóvenes que son los que vienen atrás de ellos. Pero entonces, ¿a qué me refiero? A que tiene que haber necesariamente
medidas públicas, sociales, dirigidas desde el Estado. Los que han sido mis alumnos sí saben la diferencia entre qué es Estado y es gobierno. El gobierno y el Estado no es lo mismo. El Estado somos todos, la sociedad y las instituciones políticas, ¿sí? Y no es solo responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del Estado el que no pasen estas cuestiones. Pero ¿qué tenemos que observar? Que hay estos nuevos fenómenos que están sucediendo por una serie de condiciones que están viviendo los jóvenes que antes no pasaban y que ahora sí están pasando. Y es cuando me refiero yo a esta parte que tiene que ver con el acceso a la información. Una cosa es tener toda esta información que tenemos y otra cosa es saber qué de todo eso que tenemos, qué nos podemos usar en beneficio de nosotros y de los otros. Por eso hablaba de la otredad, para poder pues, ser mejores sujetos, ser mejores personas. Esto que yo les traté de explicar tiene que ver con eso. ¿Cómo le hacemos nosotros como personas, como parte de una sociedad para poder transmitir lo que nosotros estamos aprendiendo? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. Hola. Bueno, pues mi pregunta es, considerando, no sé si ha escuchado que recientemente ha ido en aumento las relaciones que tienen las personas con las inteligencias artificiales, cada vez son más personales en el sentido de que les cuentan problemas, cosas de su vida diaria y así. ¿Cómo cree o se imagina que esto va a afectar a la sociedad, no solo a pequeña escala en el sentido de la familia o grupos de amigos, sino ya la sociedad como país y como mundo? ¿Cómo cree que también va a afectar toda esta parte de la memoria colectiva, del individualismo y de las relaciones interpersonales? Sí, es complejo. Es complejo porque si bien de alguna manera esto que estamos trabajando hoy en día cada vez más profundamente y que ya es inevitable, que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo le damos uso, es cuando yo me refiero a ser críticos y a ser analíticos. Si nosotros vamos a confiar en lo que nos diga una herramienta o vamos a confiar en lo que nos diga una persona. Tanto la persona como la herramienta pueden tener errores. ¿Sí me explico? El psicólogo, yo siempre he dicho que no es necesario, o para mí no es necesario ir y consultar a un psicólogo para poder ver y observar cuáles son mis problemas. No sé si me expliqué. Trato de pensar en eso que les dije. Cuando nosotros tenemos la información y solo nos quedamos con la información y no la pensamos, no la analizamos, no tenemos un punto crítico de la misma, ¿cómo vamos a resolver nuestros propios problemas? No es lo mismo vernos en el espejo y decir ese soy yo, al que nos conozcamos. Por eso cuando hablamos de los diferentes tipos del conocimiento, cuando hablamos del autoconocimiento, esto es lo más complejo, porque es conocernos nosotros mismos, saber quiénes somos, y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque tendemos a negar. Si estamos mal, tendemos a negar que somos así. Yo no soy así, no es cierto, yo no lo hago así. ¿Sí me explico? Entonces es complejo. Ahora, ¿de qué partimos para confiarle nuestros problemas a una inteligencia artificial? Pues de una ausencia, de una deshumanización, de una desocialización. Les decía hace un rato, nosotros somos entes sociales, somos sujetos sociales, y como sujetos sociales necesitamos de otros sujetos para poder sociabilizar, interrelacionarnos. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna película, ha leído el libro de Defoe que se llama Robinson Crusoe? ¿O han visto la película? ¿No? Sí. Bueno, hubo un escritor que se llamaba Daniel Defoe
que escribió un libro que se llama Robinson Crusoe, que es un tipo que se encuentra en una isla solo y no puede vivir solo, y el personaje, el autor del libro, le crea un acompañante que va a ser un aborigen indígena que se llama Viernes, porque no puede estar solo, porque llega al punto de la locura con esa soledad. Y entonces, ¿cómo se hace un sujeto social? Más reciente la película de Tom Hanks, que se hace amigo de un balón de fútbol, ¿sí? Náufrago, ¿sí? Esa no la he visto bien, pero tengo toda como la imagen. La otra sí, leí el libro y vi la película, pero a eso me refiero, que somos sujetos sociales y tenemos que relacionarnos con otros sujetos y tenemos que pensar en el otro, no solo en nosotros. ¿Sí me explico? ¿Sí me expliqué? Bueno, traté de explicar. ¿Ibas a decir algo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. Y Bueno, usted, profesor, yo no siempre me quedó la duda cuando trabajo en clase. Gracias. Ustedes como profesores, ¿qué podrían, bueno, ahorita con la inteligencia artificial y todo eso, ya el estudiante, pues, no digo que todos, pero la mayoría, al menos de media superior hacia abajo, utilizan la inteligencia artificial para pedir cualquier cosa y ya no se ponen pues como a razonar, ¿no? Acá medio vi algo. ¿Ustedes cómo pues, motivarían al estudiante para que ya, o sea, que realmente utilicen el cerebro, ¿no? Porque aquí en este caso, en la escuela, ya mucha gente se cree experta en programación y se creen unos genios, pero ya cuando le preguntas más a detalle, pues todo lo van sacando de la inteligencia artificial. es feo, ¿verdad? ¿De acuerdo cuando les decía yo que la gran mayoría, que incluso, bueno, cuando hablábamos de los trabajos de ustedes en mi clase, que decía, lo hiciste con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, ¿qué hace? Repite, le vas dando y va retomando los patrones, y si entregan el mismo trabajo, pues vienen los mismos patrones y hay una repetición del trabajo y te das cuenta que lo hizo la inteligencia artificial y que no lo reflexionaste tú. Y es precisamente esa motivación, ese invitarlos. Nadie los va a obligar, y es más, lo van a hacer o no lo van a hacer. La gran mayoría de las veces lo van a hacer. Van a utilizar a la inteligencia artificial para resolver cosas, sus trabajos, sus prácticas, muchas de las cosas. Pues ya es un problema de valores, es un problema de honestidad. ¿Sí me explicó? O sea, ese es, ¿a dónde no podemos llegar más allá de eso? Como profesores lo digo, ¿no? O sea, los invitamos, los conminamos a que lo hagan de la mejor manera. Porque al final, ¿quién se va a titular? ¿Ustedes o la inteligencia artificial? A mí me sorprendía, y se los ponía en algunos casos a mis alumnos también como ejemplo, ¿no? Que hubo un caso de un doctor en una universidad de nuestro país que hizo la tesis doctoral con la inteligencia artificial. Dices, no manches, ¿a poco se vale? O sea, ¿de qué nos va a dar clase el doctor? ¿Sí me explicó? Entonces, ya depende de cada uno, ¿no? Creo. Sí hay que hacer cosas, yo creo que es una herramienta muy buena, muy poderosa, que incluso no sabemos hasta dónde todavía va a llegar. Sin embargo, ¿a qué invitamos? Pues a que la conozcamos, a que seamos críticos, a que seamos analíticos con la misma y no dar todo por hecho. Y más los de la superior de cómputo, ¿no? Todavía más que los otros, ¿no? Los otros, pues finalmente la van a seguir utilizando ¿para qué? El ocio y el entretenimiento, ¿no? Ustedes la van a usar para otras cosas. Eso creo yo. ¿Alguien más? Bueno, pero continuando con lo mío, o sea, ¿realmente cree que México sí está, o sea, sí va a estar preparado para manejar la inteligencia artificial? O sea, me enfoco más en media superior hacia abajo, ¿no? Porque pues, ya se ha habido un índice muy alto de que incluso en primaria ya los usan. Entonces ya llega a un punto de pues, la inteligencia como tal ya va a ir disminuyendo, ¿no? Porque pues, por eso mismo. Híjole, pues más bien ya que ahí yo creo que no solo nosotros como país, ¿no? Sino en general el ser humano en todo el mundo, ¿no? O sea, hasta dónde va a llegar y hasta dónde... yo creo que lo que tendríamos que distinguir, y es lo que yo he insistido mucho, en que no podemos dejar de pensar que lo que estamos haciendo es crear una herramienta que nos permite hacer más cosas en menos tiempo. No podemos dejar de pensar en eso.
¿Qué es eso? Una herramienta. El hombre a lo largo de la historia ha construido herramientas que le permiten hacer las cosas de una mejor manera y más rápido. Y tenemos que seguir pensando en que la inteligencia artificial hasta ahorita es eso, una herramienta que nos va a permitir hacer más las cosas. ¿Hasta dónde va a llegar el pueblo, nuestro pueblo mexicano, a usar esta inteligencia artificial? Hasta donde él quiera. No hay límite. Pero sí tenemos que pensar en eso, en que es una herramienta que nos va a permitir hacer cosas. Nada más. Nada más. ¿O va a haber algo? ¿Ustedes creen que va a haber algo que nos supere como especie humana? ¿Sí? No lo sé. Y hay teorías, y también hemos hablado de eso, los que fueron mis alumnos, de las diferentes cosas que hay, y esto es mitad hombre, mitad máquina, ¿no? Que hemos hablado de los cyborgs y todas estas cosas, ¿no? Y que hay muchas lecturas y hay muchas teorías. Sin embargo, yo sigo pensando en que la especie humana por algo llegó a estar donde está y que va a seguir estando arriba de las demás especies, pero como especie humana. No sé más allá, no, me cuesta trabajo todavía. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a agradecerle al maestro Gumersindo a través de la entrega de la constancia que la Escuela Superior de Cómputo otorga al maestro en Ciencias Gumersindo Vera Hernández por haber impartido la conferencia Pasado, Presente, los jóvenes hoy, llevada a cabo el 22 de abril de 2026 en el auditorio de la ESCOM, en el marco de actividades del 7º Foro de Liderazgo de la ESCOM, la técnica al servicio de la patria. Firma el maestro en Ciencias Iván Giovanni Mozo García, director de la misma. Entregamos. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Gumer, por la conferencia. Estuvo muy interesante y hubo mucha participación de los alumnos. Lo malo es que nos presumes tanto que a tus alumnos les has dado tal o cual. Ya queremos ser tus alumnos. Ya queremos ser tus alumnos para saber cuáles son tus perspectivas. Te entregamos este obsequio con mucho cariño de parte de la academia, agradeciéndote tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por su participación. Los esperamos en los siguientes eventos. Tenemos 3 conferencias más en puerta. Una con el director de Tecnología y Ciberseguridad de BBVA, otro de un egresado de la escuela que ha trabajado con la inteligencia de las cosas, y el otro del doctor Chimal, que trabaja con nosotros aquí en el SIC. Así es que los esperamos en las siguientes conferencias para poder aprovechar todo lo que tenemos en el foro. Muchas gracias, chicos, por su asistencia. Gracias. Y maestros, muchas gracias. 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 Hasta luego, chicos. Gracias. ¿Pero llegaste?